Muy buenos días, amigos y amigas televidentes, sean todos bienvenidos y bienvenidas a Ojalá. Esta vez vamos a conversar con Manuel Campo Vidal, a quien ya ustedes han visto aquí en Ojalá en otras ocasiones, pero esta vez vamos a estar centralizados en uno o dos temas, pero esencialmente en este. Las visitas sorpresas del presidente. Un estudio que ha realizado la institución que preside, Next International Business School, que junto a una estudiante de esa institución se consagraron a aproximarse a lo que estaba pasando en el país con este método nuevo, innovador, de las visitas sorpresas. Manuel Campo Vidal entonces se puso al frente de este estudio y hoy quisiera que, una vez dada la bienvenida, pues nos comente esta situación vinculada a las visitas sorpresa. Muy buenos días, Manuel. Muy buenos días, un placer estar, como siempre, en República Dominicana, magnífico país. Aquí estamos atentos a lo que sucede y efectivamente para presentar esta tarde en la Biblioteca Nacional el estudio que nuestra institución, Next International Business School, ha realizado sobre ese fenómeno, para mí tan atractivo, tan novedoso, que me consta que está interesando ya en otros países, que es las visitas sorpresa del presidente Danilo. La verdad es que hemos estudiado eso y hemos llegado a algunas conclusiones enormemente, creo yo, llamativas, interesantes, sobre lo que este fenómeno político y también de desarrollo económico supone en la práctica. Ya sé que ha sido certificado por el PNUD, por el Programa de Naciones Unidas, y el interés de la FAO, la Organización también de Naciones Unidas, la Organización Mundial por la Alimentación, por la Agricultura, pero nosotros hemos querido desde la escuela, con una óptica de escuela de negocios, estudiar el fenómeno, para ver qué es lo que había ahí, del mismo modo que se dice en las escuelas de negocios, se dice así, el caso General Motors, que estudia en un momento determinado Harvard. Nosotros hemos estudiado el caso de las visitas sorpresa del presidente Danilo, del mismo modo que estamos estudiando y muy próximos a publicar otro estudio sobre el caso de Zara, esta gran empresa. ¿Zara, la tienda Zara? Sí, la tienda Zara, que son 6.000 tiendas en el mundo, 6.500 tiendas, no solo de Zara, del conjunto Inditex, que merece un estudio por parte de nuestra escuela y que estamos próximos a publicar. En ese marco es donde se inscribe este trabajo efectivamente académico que vamos a presentar hoy en Santo Domingo. Hoy se presenta en la Biblioteca Nacional. En la Biblioteca Nacional a las 6 de la tarde lo presentamos la coautora del estudio, Georgina Peralta, y yo mismo, ambos somos coautores de este trabajo, y invitamos y tendremos el honor de que esté con nosotros el ministro administrativo José Ramón Peralta, que no es familiar de la coautora, déjeme decirlo, para que quede constancia, es una coincidencia de apellido. Totalmente. Manuel, ¿qué hallazgo, digamos, que interesantes han encontrado ustedes en esta metodología que desde el punto de vista del planteamiento que hacen implica innovación? Sin duda. Un término que está ya muy a la actualidad. Innovación, las visitas sorpresas. A mí me ha interesado enormemente de esta acción presidencial varias cosas, pero la primera, la combinación entre el trabajo sobre la microeconomía efectiva, que tiene que cambiar al final el resultado general de la macroeconomía. Porque muchas veces estamos acostumbrados que en el mundo de la política, en el mundo de la economía, pues con un par de porcentajes, no, pero fíjese, teníamos un 7,8, hemos pasado al 8,3, y parece que el mundo se arregló. Pero luego dicen, pero en concreto, dígame usted, ese medio punto es un ejemplo. ¿En qué se concreta? Entonces, yo tuve oportunidad de conocer al presidente Danilo Medina antes de que fuera candidato, años atrás, y ya entonces percibí en él ese interés por hablar de cosas concretas siempre. Él hablaba de los microcréditos, él tenía en la cabeza lo que luego hemos conocido como banca solidaria, él hablaba con una preocupación siempre discreta, porque es una persona de pocas palabras, es un hombre más bien de escucha, y a mí me gustaría hablar de eso después, sobre la pobreza en algunas áreas en República Dominicana. Ya tenía esas preocupaciones,
pero en uno de los viajes aquí vengo con relativa frecuencia y sigo con mucho interés el desarrollo económico, también las inversiones españolas, también las posibilidades de cooperación entre España y República Dominicana en términos comerciales, como corresponde a una escuela de negocios que es normal, acompañando incluso a personas que quieren invertir aquí para generar empleo aquí, como hace unas horas tuve la oportunidad de hacer. Bueno, yo me pareció entender que esto de las visitas sorpresa era algo muy novedoso. Entonces empezamos a estudiarlo, empezamos a ver exactamente qué sorprendía y rompí ahí varias cosas. Por mi condición de periodista, usted sabe que yo soy doctor en sociología, pero soy periodista en ejercicio durante muchos años. Yo he tenido oportunidad de acompañar a algunos mandatarios del mundo en misiones informativas. He estado pues, en Chile, en algunos barrios, perdón, en Perú, en algunos barrios pobres con Alberto Fujimori. He acompañado al rey de España por distintas visitas, desde luego en provincias españolas, pero también en un viaje a París, en un viaje a Egipto, en un viaje a Jordania. He tenido oportunidad de acompañar en su día, fíjese, al presidente Salinas de Gortari en aquel programa que se llama Programa Solidaridad, en unas jornadas en el estado del Michoacán, etc. Cuando tuve la oportunidad el año pasado, finalmente, de acompañar al presidente Medina a Montecristi, me impactaron de las visitas en relación con la comparación de todas estas personas, incluido el rey Juan Carlos, algunos elementos nuevos. El presidente no va allí a hacer un discurso, lo que en comunicación sería un discurso unidireccional. Llega pues el presidente Salinas con unos helicópteros, lo que sea y tal, y los periodistas en otro, y llegamos allí a aquellas montañas, aquella gente queda deslumbrada, el presidente da unos mítines, se graba en la televisión y se marcha. Aquí las cosas son distintas. ¿Qué diferencia el presidente llega los y dos escucha. comportamientos? En primer lugar, no hay esa escolta presidencial, que es un elemento de exhibición del poder, que normalmente se tiene y que de oficio los servicios de protocolo de cualquier palacio presidencial en el mundo hacen. Llevan motos, sirenas, helicópteros, coches de gran cilindrada a toda velocidad, y mucha parafernalia, también periodística. Y yo formaba parte de la parafernalia periodística. Pues porque, muchos periodistas. Bueno, sí, 20 o 200, lo que sea. Sí. Danilo Medina va con 2. Yo quedé impactado, primer elemento. Segundo elemento, aterriza su helicóptero en unas zonas en las que yo dudo que alguna vez en la vida hubiera habido un helicóptero en aquel campo. Y me parece que no. Es una duda razonable, yo creo, pero ni que pasara por allí el coche de un ministro en un momento determinado de la historia, porque son zonas, en principio, de estas zonas oscuras que quedan a veces a los lados de las carreteras, que son carreteras además relativamente distantes. Llega el presidente con toda su sencillez, hay unas 200 personas, se sienta allí y escucha. La escucha es muy importante. A pocos metros de la gente, ¿no? No, a 2 metros de la gente, porque allí no hay un palacio de congresos, hay seguramente un almacén de grano que fue desalojado para que ese día se produjera ahí la reunión. Una enramada, como decimos aquí. ¿Cómo se dice? Una enramada. Pues una enramada, ¿no? Entonces, a mí me sorprendió esa actitud de escucha. Yo creo que el liderazgo político, que es otra de las conclusiones del libro, del estudio, el liderazgo político se basa en muchos elementos, pero hay en muchas personas siempre en el poder de la palabra. En el caso de Danilo Medina, yo estoy escribiendo sobre esto ahora, no solo por Danilo Medina, en general como elemento político en un nuevo libro que estoy trabajando, creo que es muy importante el poder de la palabra, pero también el contrapoder de la escucha. Y creo que Danilo Medina escuchaba a aquellas personas y tuve oportunidad de ver a una cooperativa de crianza de conejos y a otra de cultivo de la alcaparra, porque un par de horas después, a través de unas carreteras casi siempre sin asfaltar, terminamos en otro sitio. Y luego al final el presidente habla, y el presidente al final anuncia entre la felicidad popular, no que va a dar, que es un elemento nuevo, sino que va a prestar a bajo interés, porque les dice el presidente, tienen que devolverme este dinero, que no es mío, es del Estado, para que podamos ayudar a otros. A mí eso me pareció que había elementos... Hay que pagar. Novedosos, hay que pagar, incluso dice, y sabe que la gente más pobre nunca ha sido mal paga, sino que a veces no tiene dinero. A mí me impactó mucho y vi varios elementos, si me permite resumir, simplemente digo, ahí había un elemento de desarrollo concreto,
porque aquellas cooperativas con esa ayuda del gobierno y con esos préstamos pues generan empleo y seguramente salen de la pobreza. Hay un elemento de desarrollo integral, no solamente agrícola, porque es agropecuario, y luego pues hacen alguna carretera o alguna escuela complementaria, porque es necesario para el desarrollo social de la comunidad. Es elemento uno. El segundo elemento es el liderazgo pragmático. Yo lo he definido en el estudio como liderazgo pragmático, y ahora si quiere, con gusto hablamos de esta cuestión de Danilo Medina, que es un tipo de liderazgo muy distinto a los que yo he tenido oportunidad de ver en las 30 o 40 personas que el otro día, personalidades y mandatarios del mundo, europeos, americanos y de otros países, que he tenido oportunidad de entrevistar a lo largo y conocer algunos bastante a través de mi carrera periodística. Y por otro lado, un sistema de comunicación enormemente innovador, de nuevo esa palabra que citaba usted, de la comunicación desde el poder a la ciudadanía, hasta el punto que yo estoy el domingo por la tarde en mi casa con mis hijos en España y en el Twitter sigo las visitas del presidente Danilo Medina, que por diferencia horaria se están produciendo en la mañana del domingo en República Dominicana, y yo lo estoy leyendo en tiempo real en España. Hemos estado en la provincia de Barahona, hemos dicho tal cosa, etcétera. Ahí hay, yo creo, elementos que hay innovación en comunicación también. También la hay. Entonces, había muchos elementos para que una escuela de negocios se acercara, y realmente lo hemos hecho y estamos muy satisfechos. Y luego tuvimos un regalo. Debo decir que, para nuestra sorpresa, una de las personas becadas por el gobierno dominicano a través del MESCID y que llegó a Madrid a nuestra escuela a estudiar negocios internacionales, propuso como trabajo profesional de ese año la investigación, las visitas sorpresa. Esa persona es Georgina Peralta Sánchez. Ella terminó brillantemente sus estudios de negocios internacionales y dedicó muchas horas a trabajar, con lo cual se sumó a la investigación que ya estábamos haciendo, y por esa razón pues es realmente un trabajo compartido con ella, y le agradezco públicamente su colaboración brillante y su conocimiento meticuloso del país y su sensibilidad en torno a comprender el fenómeno de que las visitas sorpresa estaban sirviendo para sacar a aquellos puntos que tocaba el presidente de la pobreza y a dar esperanza a muchos otros lugares. Ella lo comprendió perfectamente, seguramente porque es una persona de zonas rurales, porque es una persona que nació en San Juan de la Maguana. Nació en Arroyo Cano. En Arroyo Cano, que es justamente el lugar de nacimiento del presidente. Sí, que Georgina es compueblana del presidente Medina. De nuevo una casualidad, porque creo que no se conocen. Digo, con relación a Peralta, al apellido Peralta. Al apellido, sí. Pero que no es del sur, es vegano. No lo sé, pero eso le dio una perspectiva de comprender que lo que estaba pasando, porque ella trabajaba en el Instituto Agrario Dominicano y tuvo, por tanto, conocimiento de lo que se estaba gestando, de lo que se estaba ayudando a todas esas comunidades desde su propio trabajo profesional. Muy bien. Manuel, el PNUD, en unos estudios que se ha hecho, ya están notificando los organismos e incluso el Ministerio de Planificación y Economía, con los estudios que ha hecho, ha notificado ya públicamente del impacto que estas acciones que se están tomando, incluyendo las visitas sorpresas, tiene sobre la pobreza nacional. Eso es. Hay disminución de pobreza mucho en la zona rural. Sí. Y aparentemente el método de las visitas sorpresas, que como dice, tiene factores de innovación que no implican, porque dice siempre el presidente, hay que pagar. Claro. Por tanto, no pueden ser entendidas como acciones de clientelares, como se dice habitualmente. Hay que devolver el dinero prestado para facilitar a otros. Pero desde el plano de la comunicación política que dices, hay innovaciones notables. Y una de las cosas que resaltan ustedes acá, porque me han permitido, dado el honor de escribir el prólogo de este libro, hablar de eso, que al ver y leer el texto, encontré algunas cosas que me pareció interesantísima y que habrá que hablar en lo adelante, en la medida en que este programa, porque el presidente no va a abandonar esto. La internacionalización del método. Eso es. Tú mencionabas lo de la FAO, PNUD, pero aquí hemos tenido visitas presidenciales y delegaciones de Centroamérica que andan explorando, buscando información sobre esta metodología nueva presidencial. Efectivamente. Yo le puedo decir que llego ahora justo a República Dominicana, en este caso no directo desde Madrid, llego a través de Panamá.
he estado los últimos días hablando con miembros del gobierno y hablando con algunos diputados, entre ellos el diputado Varela, hermano del presidente de la República de Panamá, y al saber todos, ¿dónde vienes muchos días? No, voy a República Dominicana. Oye, estamos muy interesados y me hablan de las visitas sorpresa, me confirman, y hemos tenido tiempo de incluirlo en el estudio para actualizarlo simplemente, que el día 11 y 12, creo, del mes de noviembre pasado, el presidente Varela estuvo personalmente aquí, después de haber enviado unas comisiones para estudiar esto, y acompañó al presidente Danilo Medina. Y me dicen que ya ha comenzado a implementar en Panamá. En Panamá, en este caso lo hace los viernes, según me decían, porque pedí algunos detalles, y el presidente va al interior. Es un fenómeno muy interesante porque no han montado un sistema de comunicación como el que me permite a mí seguir las visitas sorpresa desde España o a cualquier periodista en República Dominicana y hacerse eco, y saben que el presidente va al interior, no saben exactamente a qué todavía. ¿A qué todavía? Es decir, no han montado... En Panamá le falta ese componente comunicacional. Eso es vital para saber qué es lo que está pasando, ¿no? Sí. Con sus elementos de innovación, en lugar de esa caravana de periodistas, en las que yo profesionalmente pues he participado muchas veces, porque me enviaba el periódico, la televisión en la que trabajaba, ahí... En el caso de Danilo Medina van dos personas, uno que se dedica al Twitter y otro que se dedica a la imagen, que cuelgan ahí las conversaciones incluso que se están produciendo. El presidente inaugura esto, hay un criador de un agropecuario que le dice tal cosa, etcétera, etcétera. Yo creo que me consta que en Honduras hay un interés enormemente Honduras también interesante. En Panamá lo están poniendo en práctica, creo que Honduras lo están poniendo en práctica, y yo me permito simplemente, en fin, no sé, hacer una extrapolación y augurar que como esto de áreas de pobreza ya no es exclusivo, desde luego, de los países citados. Hoy día hay pobreza en el centro de las ciudades, de los países desarrollados incluso, porque esa es la verdad de dónde estamos. Pues esto va a ir a más, pero fíjese que a mí me llama la atención de que en Panamá esos políticos y esos miembros del gobierno me están preguntando por las visitas sorpresa, al saber que yo he hecho, que en la institución, en NEX, hemos desarrollado este trabajo. Y yo me pregunto, ¿y hace 5 años preguntaban sus equivalentes, quienes estaban ahí, de los distintos gobiernos por República Dominicana? Me permito suponer que no. Por lo tanto, yo creo que ese factor de internacionalización pues ha sido enormemente interesante. Y permítame una palabra también. Yo creo que es de justicia, y le agradezco mucho el prólogo interesantísimo que ha hecho usted, y le agradezco mucho que haya aceptado hacer el prólogo de este estudio, porque el estudio es el que es, pero a la hora de publicarlo nos ha venido extraordinariamente bien el marco en el que usted describe, de una forma muy prolija, con datos y datos comparativos, en el que describe el marco de la pobreza de la que se pretende salir en algunas áreas de República Dominicana. Yo creo que ahí es donde esa descripción de donde se incrustan las visitas sorpresa nos ha servido a nosotros también para complementar con una idea general, para comprender la profundidad y la trascendencia del fenómeno que puso en marcha el presidente Danilo. Muchas gracias, Manuel, por esos elogios. Pero no vamos a desaprovechar esta presencia. Les recordamos que a las 6 de la tarde en la Biblioteca Nacional se va a lanzar este libro de Manuel Campo Vidal y Georgina Peralta, 6 de la tarde, Biblioteca Nacional, con la presentación del ministro administrativo de la Presidencia, José Ramón Peralta. Manuel Campo Vidal dirigió en España recientemente, como muchos de ustedes pueden recordar, el debate presidencial. Y no quiero desaprovechar alguna anécdota interesante de aquel debate, porque lo que vimos es como que aquello se quebró un poco, Manuel. Bueno, fue un debate difícil. Yo he tenido efectivamente la oportunidad como periodista de impulsar los debates electorales en España, en el año 93 entre Felipe González y José María Aznar, en el año 2008 los debates entre el presidente Rodríguez Zapatero entonces y el candidato Mariano Rajoy, 3 años después entre los dos candidatos, Mariano Rajoy y Pérez Rubalcaba del Partido Socialista, y hace unas semanas, exactamente el 14 de diciembre, entre el presidente Mariano Rajoy y el candidato socialista Pedro Sánchez. Bueno, yo tengo que decir en primer lugar gracias a todos ellos porque nos dieron la confianza
de situarnos en el centro, entre ellos, en unos momentos muy tensos, como toda campaña electoral, con un formato de televisión y político muy incierto, como es un cara a cara, que se sabe cómo empieza y nunca cómo termina, porque eso es muy complicado, y por tanto muchas gracias a todos los citados, a todos estos candidatos por su confianza. Sin duda, el último debate fue el más difícil porque ahí se quebró en un momento determinado, porque, bueno, pues un candidato que a juicio, digamos, de lo que se ha comentado y de las impresiones de quienes lo vieron, pues forzó de una manera muy importante, digamos, esa línea en la que muchas veces está ahí presente para pasar de la acusación política a la acusación personal. Esto no son matemáticas y por tanto todo se puede interpretar. Pero efectivamente, si usted me dice alguna anécdota, le diré que de los 4 debates, en todos ellos se sufre, pero en este sufrí especialmente. Fue un grave, ¿verdad? Especialmente. Y los resultados electorales en España, todo el tinglado informativo español habla de una real situación difícil en España, producto de estos resultados electorales. Sí, porque antes la formación de gobierno en España era cosa de dos, o del Partido Socialista o del Partido Popular, que debía muchas veces, si no tenía mayorías absolutas, complementarse pues con algún pequeño partido que daba ahí sus votos, a veces los nacionalistas catalanes, los nacionalistas vascos. Bueno, en este caso los resultados son mucho más igualados. Esto ya no es cosa de dos, esto puede ser cosa de 4, porque además de Partido Socialista y Partido Popular ha aparecido ahí con mucha fuerza una formación que se llama Ciudadanos, que tiene 40 diputados, 40 sobre 350, partiendo de cero, lo cual es muy importante, una formación de centro-derecha, digamos, y una formación mucho más a la izquierda, que es una agrupación de partidos que se llama Podemos, que en España y en otros sitios se les ha acusado de simpatías con Venezuela, con Chávez, bolivariana, etc. Claro, ahora sobre el tablero hay 4 partidos que tienen que ponerse de acuerdo, y aquí hay que ir a pactos, y hay que hacer una reeducación, si se me permite la expresión, no solo de políticos, también de periodistas y también de la opinión pública, en el sentido de que un pacto no necesariamente es una traición, a veces no necesariamente es, permítame una expresión. Ese es el papel de la política. Claro, es que debe llegarse a acuerdos y a lo mejor se puede pactar para esta ley o para la otra, aunque al principio tienes que pasar por una investidura y 350, eso sí es aritmética, dividido por 2 son 175, más 1, 176. 176. Y claro, si el partido más votado tiene solo 120 o 122, hasta 176, le queda un tramo muy largo y no le basta con sumar un partido, sino que le hacen falta 3, lo cual pues complica las cosas. Estamos en esa tarea, por una parte, y lo señala bien, de incertidumbre, yo espero que se resuelva, pero es verdad que también, por otra parte, de reeducación, y me incluyo, porque también los medios de comunicación tenemos que aprender a no escandalizarnos porque haya determinados pactos, porque la gobernabilidad se basa en las mayorías y en los acuerdos, ¿no? Claro, la mayoría es el principio democrático, ¿no? Claro. Pues muy bien, Manuel, si esta tarde tenemos este lanzamiento del libro y España va como va, tú regresas creo que mañana a España. Sí, pero a mí me dan un pequeño motivo y vuelvo. Y vuelve. Inmediatamente cuando me lo digan. Bueno, porque vamos a ampliar los estudios sobre la visita sorpresa, según veo que Next tiene en mente, ¿no? Sí. Bueno, yo creo que cuando uno entiende que ese fenómeno es importante y ha merecido nuestra atención, y aquí efectivamente este caso lo es muy natural que continúe una observación y un análisis para ver si se van cumpliendo los elementos de validación. Precisamente la coautora, Georgina Peralta, me dijo ayer algo que me llamó la atención. Ella dijo, yo tenía una teoría sobre, una hipótesis sobre que esto interesaría en otros países, pero el día que yo vi que el presidente de Honduras estaba en República Dominicana para aprender esto de las visitas sorpresa, creo que mi hipótesis se confirmó. Se confirmó. Y es verdad, ella me escribió ese día y me dijo, mire, profesor, se está cumpliendo lo que yo planteaba en mi trabajo como hipótesis, y creo que es cierto. Por lo tanto, después viene Honduras, ya está en ello, después viene Panamá,
y después vendrá otros países, probablemente en otros continentes. Y yo creo que eso, además de la ayuda en concreto, pues va a servir también para dar una representatividad internacional, para construir un referente de República Dominicana en el mundo. Y yo creo que eso es muy interesante, porque los países hay que ponerlos en el mapa. Totalmente. Y estos trabajos y esta iniciativa de Danilo Medina pone a República Dominicana en el mapa, que ya estaba por muchas otras razones, y yo no quiero olvidar que el anterior presidente, Leonel Fernández, pues una persona muy apreciada en los foros internacionales y una persona de gran brillantez intelectual. Yo tuve oportunidad de estar en Madrid, en la Universidad de Alcalá, cuando se le imponía una medalla de oro distintiva al presidente Leonel Fernández, y sinceramente quedé impactado de su capacidad intelectual y de su capacidad política. Hizo un discurso comparativo sobre derecho internacional sin apenas apuntes, pero con un rigor extraordinario. Yo creo que los países también se distinguen por tener mandatarios innovadores, ilustres, brillantes, y en ese sentido pues es una suerte para la República Dominicana haber tenido en su día a Leonel Fernández y ahora este desarrollo de Danilo Medina. Muy bien, quiero agradecer a Manuel Campo Vidal la presencia aquí en Ojalá y reiterar la invitación para esta tarde a las 6 en la Biblioteca Nacional, en la que se presentará el libro sobre las visitas sorpresas. No se mueva, que todavía tenemos mucho más aquí en Ojalá.